Bueno, yo creo que estamos disfrutando bastante, espero. Yo por lo menos lo estoy. Vamos ahora a hablar del futuro, pero no un futuro lejano, sino es el futuro de ahora, ya. El futuro ya está aquí. Y vamos a dar unas charlas, unas pequeñas charlas de poquitos minutos, de unos 10 minutos aproximadamente. También tendremos un poquito de tiempo para hacer preguntas. Y vamos a hablar de una serie de temas que ya nos anunció la vicerrectora cuando intervino aquí, ¿no? El primero de los temas es impartido por Daura Vega Moreno, que es profesora de Química Analítica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y además ella colabora desde 2017 con el Instituto Canario de Análisis Criminológico en el desarrollo de nuevos métodos analíticos que permitan detectar un delito de falsificación en documentos. Y este método ya ha sido utilizado en numerosos casos judiciales a nivel nacional e internacional y está referenciado también incluso por la Interpol. Nos sonará de algo porque algo de esto hemos visto en películas, pero no es ficción, es realidad. Por lo tanto, vamos a hablar primero vamos a escuchar a Daura Vega Moreno cuando quiera. Daura, pasa. También vamos a dar entrada, y yo creo que pueden ir acompañándonos, que lo harán dentro de poco, a Gustavo Marrero, a Juan Alberto Corbera y a Adrián Peñate en sus exposiciones. Daura, cuando quieras, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Lo que vamos a escuchar, la pregunta que vamos a dar respuesta es: ¿culpable o inocente? Culpable. Bueno, pues algo tiene que decir la química para resolver ese caso. Por lo tanto, culpable o inocente, ¿cómo la química puede resolver un caso? Gracias, Daura. Sí, buenos días. Pues efectivamente, vamos a hablar de casos judiciales, vamos a hablar de tratar de coger al malo, como dicen en las pelis, o ver si una persona es culpable o lo contrario, que a lo mejor se le ha culpabilizado de algo, de un delito que no ha cometido. Y ustedes pues pensarán que pinta una profesora de química de la ULPGC en este embolado, ¿no? Que parece que la criminalística, los juzgados, los casos judiciales, pues eso competen a otro tipo digamos, de especialistas. Pensamos en policía, pensamos en abogados, pensamos en jueces, pero nunca pensamos en un químico. Pues lo cierto es que sí, que es así, y además estamos involucrados en diferentes tipos de casos. Yo personalmente estoy metida en temas de casos de drogas, al final las drogas son químicos y hacemos análisis de estupefacientes, metidas en casos de delitos medioambientales, vertidos que no deberían haber existido o cosas así. Pero aquí les vengo a hablar de delitos en documentos, falsificación de documentos, que también son delitos bastante habituales. Bueno, yo espero que con la edad que tienen ustedes con estas cosas no estén familiarizadas, al menos es lo que espero. Pero sí que hay muchas pelis y bueno, con las pelis pues nos sirven para ver esto. Todo esto se hace, obviamente la universidad colabora con el Instituto Canario de Análisis Criminológico, como ha dicho el presentador, el moderador, que viene a ser el CSI de Canarias. La serie ya nos queda un poco lejos porque ya tiene unos años, a lo mejor no saben ni lo que le estoy hablando porque bueno, ya no está de moda. Pero bueno, el CSI, aunque era una serie, es una entidad que existe en Estados Unidos y lo hizo famoso, digamos, ese programa. Pero en España también existe este tipo de análisis, no los hace el juzgado porque no tiene capacidad para ello, la policía tampoco, y se contratan a empresas que existen aquí en Gran Canaria. Entonces, de lo que les voy a hablar es de peritajes judiciales y evaluar un documento cuando llega al juzgado, en determinado caso, que obviamente si tenemos esto es porque hay sospecha, es decir, este documento es verdadero o es falso, ¿vale? ¿Se ha falsificado o no? A lo que casi a todos nos viene a la mente, de hecho aquí, insisto, espero que no, pero puede que haya alguno que tenga experiencia en falsificar firmas de los padres, es en la falsificación de firmas o sobre todo eso, ¿no? Lo que es el cotejo de firmas. Y para eso tenemos el método el método grafoscópico que se llama, que al final es un grafólogo lo que hace es comparar una firma con otra y decir, bueno, esto pertenece al autor original o no.
Supongamos que hay un delito en el que alguien denuncia a la otra persona que esa firma no es suya, sino que ha sido falsificada. El autor original hace una firma y el grafólogo lo compara. Pero ¿qué pasaría si el autor es el correcto, pero puede que el documento sea falso de todas maneras? Lo que puede ser falso es la fecha en la que se firmó. Imagínense una compraventa de una finca enorme valorada en varios millones de euros. Y la compraventa se hizo en los años 70. Y ahora, a día de hoy, año 2023, dice que no, que esa venta nunca se produjo y que ese documento de compraventa es falso. Porque luego a lo mejor no se registró o lo que fuera, eso ha pasado. Ventas privadas que se firman, pero luego no se llevan, digamos, a registrar. Entonces hay que ver si ese documento efectivamente se firmó en el año 70 o se ha falsificado en una fecha reciente. Entonces, eso se puede hacer por métodos químicos. Mirando solamente la firma, tenemos un documento modelo, ¿vale? Yo les he hablado de la firma de una finca, como podría ser cualquier otro tipo de documento. Desde el Instituto Canario de Análisis Criminológico han analizado documentos a escala internacional, ¿vale? Les han llegado documentos, pues digamos, con mucha valía a nivel internacional en cuanto a lo que contenía, ¿vale? El documento en sí solo es papel, pero a veces lo que contiene un documento puede ser muy valioso. Entonces, supongamos que el autor de ese documento no está en duda, eso es lo que se llama ahí, lo que se escribe con una palabreja que es autor indubitado. No se duda de quién es el autor, de lo que se duda es si no lo firmó en la fecha que dicen que se debía haber firmado. ¿Eso es auténtico o no lo es? Pues para eso necesitamos meterle un poco de química aquí a la parte de la justicia, esa diosa de la justicia necesitará una ayuda de métodos químicos. Hay una serie de máquinas, una serie de técnicas, son técnicas en que, bueno, si al final todo esto les interesa y efectivamente, como les explicaron desde la Fundación Margarita Salas y los previos, esta pasión por la ciencia la llegan a adquirir y se meten en este mundillo de la química, que les animo también yo por mi parte a ello, pues hay una serie de equipos que te permiten analizar la composición que tiene un determinado compuesto, en este caso, un determinado documento. El papel será importante porque si volvemos atrás, tú dices, bueno, vamos a ver si este papel tiene las características de un papel de los años 70. Pues dices, sí, pero claro, puedes haber cogido un folio antiguo y volverlo a reimprimir y firmar. Eso es una posibilidad, con lo cual el papel va a corresponder a un documento antiguo, va a tener ese color amarillento característico de los documentos antiguos, pero realmente sigue siendo falso. Entonces lo que necesitamos analizar es la composición química del bolígrafo. Cuando tú escribes con bolígrafo, en ese momento, a partir de ahí, es como si pusieras un contador de tiempo y el tiempo empieza a caminar, ¿vale? Mientras la tinta esté dentro del bolígrafo, el tiempo no camina, el tiempo está parado. Pero desde el momento en que esa tinta digamos, se posa sobre el papel, los compuestos empiezan a cambiar. Claro, nunca han pensado cómo sale la tinta de un bolígrafo, ¿se lo han planteado alguna vez? Sí, exacto, tiene una bola, muy bien. Y para que camine necesita disolvente, ¿vale? Algo parecido a los alcoholes, son una variedad de alcoholes, no es el alcohol normal, no es el alcohol de las heridas, pero tiene una variedad de alcoholes. Pues esos se empiezan a evaporar muy rápido y los que le dan el color, que no son lo mismo si es azul, si es negro o si es rojo, esos permanecen más en el tiempo, pero van a cambiar su composición. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con permiso del juez, eso sí, porque todo documento judicial tiene que tener autorización para manipularlo, se cogen unas pequeñísimas muestras, esos agujeritos que ven ahí tienen 1 milímetro de diámetro, tienes que verlo a trasluz para ver los agujeros. Si tú lo miras simplemente sobre la mesa no los percibes. Entonces se cogen unos pequeñitos fragmentos. Lo ideal sería coger 8 fragmentos, pero con 3 es suficiente. Esto depende de lo valioso que sea el documento. El juez te empieza a poner más o menos pega y también depende del país. En España están, digamos, más acostumbrados a estas técnicas, pero hay otros países que no les hace mucha gracia. Entonces, eso le añades un disolvente, lo extraes y lo analizas y miras una serie de compuestos. Te dan unos picos, que obviamente no pretendo ahora darles una clase de química, eso ya me tocará más tarde cuando vuelva a la universidad, pero lo que está claro es que las señales de estos compuestos con el paso del tiempo no son iguales. Conforme van envejeciendo, igual que a los humanos nos salen arrugas, a los compuestos le van saliendo hijos, ¿vale? Esos que tenemos arriba es el más joven y abajo es el más antiguo. Y en este caso los hijos salen a la izquierda, ¿vale? Empiezan a salir compuestos que son productos de degradación de los anteriores.
evaluando con investigación, con paciencia y con perseverancia, como nos indicaba previamente, podemos relacionar esos compuestos, que les digo, ¿no? Son esos productos de degradación, esos hijitos que le han salido a los picos con el tiempo que ha pasado. Y podemos evaluar si efectivamente ese documento corresponde con un documento de los años 70 o no, o corresponde con un documento que se falsificó a lo mejor hace apenas un año. Tenemos también los disolventes, como les decía, la gráfica anterior es de los colorantes, los que le da color, y esta gráfica que tenemos aquí es de los disolventes. Pero la idea es exactamente la misma. Los disolventes lo que tienen es como son alcoholes, cuando se ponen alcohol en una herida, eso enseguida se evapora, ¿verdad? O cuando se te cae alcohol encima de una mesa, enseguida se evapora. Los disolventes se evaporan muy rápidamente, estos son de otro tipo, tienen otras composiciones, pero en pocos meses ya los hemos perdido. Entonces, lo que ocurre a veces a nivel judicial es que hay un caso abierto en el juzgado, pensemos que está en ese momento el juicio, y el documento no aparece. Entonces, en pleno juicio, la jueza dice, doy un plazo de 3 días para que este documento se presente en el auto. Bien, pues cuando un juez da un plazo tan estrecho de un documento que lleva años sin aparecer, porque a lo mejor ese juicio lleva años pendiente, y ese documento aparece en ese plazo de 3 días, lo cogemos sobre la marcha, o sea, en ese mismo día se intenta analizar, porque lo más probable es que salga alta cantidad de disolventes, porque lo más probable es que se haya falsificado en ese periodo de 3 días que ha dado la jueza, porque si no había aparecido hasta ahora, es que ese documento o bien no existía o bien no, no era real. Lo cierto es que si aparece ese documento, frecuentemente suele ser falso. Entonces, hasta ahora nosotros estamos involucrados con este centro, con el Instituto Canario de Análisis Criminológico, desde 2017, en el que hemos implementado y mejorado todas estas técnicas, le hemos ayudado a ellos, ellos obviamente tienen sus laboratorios, pero bueno, esa parte de la universidad, en esa transferencia de conocimiento universidad-empresa, y hasta ahora se han analizado, no solo con la universidad, sino desde la empresa, me refiero, un total de 400 casos con más de 200 sentencias. O sea, en más de 200 sentencias se ha podido evaluar la autenticidad o no de esos documentos. Entonces, de lo que se trata es de esto, es de intentar averiguar o en un litigio entre dos partes, cuál de las dos partes tiene razón, viendo lo que es los datos analíticos, los datos científicos que nos aporta ese documento. Porque cuando en un juicio dos partes están peleando, una dice que tiene razón y la otra dice que no, que es él el que tiene razón, lo único que nos va a dar evidencia de cuál va a ser realmente, digamos, la veracidad del testimonio final, o en este caso de la resolución judicial, será la ciencia, serán los datos y serán las muestras y las evidencias que tengamos a través de los documentos. Pues muchas gracias. ¿Para preguntas? Sí. Bueno, pues tenemos unos minutos para hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Daura? A ver quién se anima. ¿Tenemos? ¿No? ¿Nadie? Nada, pues vamos a seguir entonces. ¿No? Por ahí hay una pregunta. Venga, vamos a dar una palabra nada más, que no tenemos mucho tiempo. Me están presionando para que no haya muchas preguntas. A ver, venga. Preséntate y di de qué instituto eres o de qué centro. Soy del Instituto IES One Arteme y es disculpe mi ignorancia, pero dice la semana de las patentes y en ningún momento se ha explicado qué es una patente exactamente. Entonces, esa era mi duda, si podría explicar qué es una patente para gente ignorante como yo. Vale, pues sí, te lo explico, aunque realmente nosotros no hemos desarrollado una patente porque al ser algo que se hace a nivel internacional, pues no lo consideramos. Lo primero es que yo estudié allí también, ¿vale? En el IES One Arteme, o sea que sé muy bien el centro de qué va. Y ahora contesto a la pregunta. Una patente no es más que un registro de autoría de un invento. Tú diseñas un invento puede ser un prototipo, o sea, puede ser una máquina o puede ser una idea, no tiene por qué ser algo físico, puede ser una idea o un modelo de utilidad, que es como se llama. Bueno, tú quieres registrar que eso lo has inventado tú y durante un plazo
que puede ser de 10 años en el caso de modelos de utilidad o de 20 años en el caso de patente, tú eres el único que puede fabricar eso en el territorio donde lo registres. Las patentes van por países. Si tú lo registras en España, tú puedes fabricar eso en España o desarrollar eso en España. Si quieres, luego lo amplías a otros países, obviamente. Pero tendrás que irlo registrando en los países que lo quieras desarrollar. Yo no, digamos, no soy la experta en esto, pero bueno, es la que estaba aquí para hacerte o darte la respuesta a esa pregunta. Bueno, gracias, Laura.